¿Cómo llegás con las tutucas? Las tutucas saltadas, el estrés, el cansancio, la ansiedad, Ah, el qué mal tema. humor, la intolerancia. Uy, qué de títulos que No, tiraba. sin ¿Cómo querer a lo llegamos? mejor, viste, pasás al lado de alguien y te están mordiendo un poco La gente más. está, y no es para menos, después de haber manchado todo el año bronca, injusticia, bueno, que no llegás, y te sale otra cosa, y de cosas, palos en la rueda que te pueden pasar en la vida, y llega irritable la gente a fin de año. Pasa cualquier cosa, por más pequeña que pareciera, es como que explota, Sí. detona algo, ¿no? Mm. Y a veces eso nos puede hacer muchísimo mal o podemos dañar a la gente que queremos, ¿no? A los que nos rodean. Hoy nos vamos a preguntar eso, el estrés de fin de año, el estrés de diciembre, cuestiones vinculadas con esto que vos nombrabas, la ansiedad, a ver si podemos controlarla o no, y nuestras emociones, porque ayer lo comentábamos, Germán, diciembre y la reunión familiar o la reunión con los amigos, los que ya no están, ¿qué nos está pasando en esta época del año? Y ella está acá, a unos metros nada más. La tenemos en la Argentina, a la psicóloga Yanina Costamaña, que en tantas oportunidades ha charlado con nosotros. Así que bienvenida, Yani. Tal? Buenos días, bueno, muchas gracias, Ivana, Germán, gracias. Bueno, ahora en tierra brigmanense, después vamos a hablar de cómo ha salido todo, y hasta cuándo se quedan y todo, pero vamos a abocarnos porque sinceramente ya ni llegamos a fin de año pidiendo terapia. Así que es una buena opción como para que nos tires el por qué, y de qué manera podemos calmar un poquito en esas situaciones que pueden afectar una relación o que pueden encender una llama por el momento que estamos pasando. Sí, bueno, un poco, vieron que en esta época del año hablamos siempre del mismo tema, porque realmente es así, uno, bueno, en el consultorio lo ve, digamos, esto del aumento de las consultas, tal vez llegado mitad de noviembre, digamos, Mm, sí, pero bueno, tiene que ver con esta cuestión de que culturalmente pareciera que llegamos con lo justo a diciembre, mm, porque bueno, las presiones, el estrés es como algo que pareciera que vamos acumulando durante el año y si bien cada vez yo creo que en la mayoría vamos teniendo como más estrategia de decir, bueno, cómo vamos un poco trabajando eso durante el año para no llegar tal vez tan estresado con tantas presiones a fin de año, pero bueno, llegamos inevitablemente con lo justo. Ujú. Y un poco tiene que ver porque yo decía culturalmente, porque bueno, nosotros en realidad venimos marcados como que llegado el fin de año es una época como de cierres, de presiones, de balances, ¿sí? Balances que a la vez, ¿por qué no generan tanta presión? Porque vieron que nosotros los balances los analizamos por resultado y nunca por proceso, digamos, Ujú. eso, y eso es aplicable a todo, digamos. Entonces llegamos con esa presión de decir, bueno, a ver, cumplí con algún objetivo que me pauté, no lo sí. cumplí, y vuelvo a repetir, tal vez sin ver el proceso que hice durante el año, sino solamente el resultado, si cumplí o Mm, no cumplí con este objetivo. Ujú. A esto se suma que ustedes lo ven también en su trabajo, esto de que es fin de año y se cierra absolutamente todo, ¿sí? Entonces tenemos que cumplir con todas esas demandas, tenemos que juntarnos con todo, tenemos que despedir el año, que yo siempre digo, ¿por qué no los empezamos a recibir? Entonces de última, claro, vamos tenés más tiempo por dividiendo ahí delante. claro, los eventos sociales, porque ¿qué es lo que termina pasando? Que todo se convierte en un estrés, digamos, ¿sí? Exacto. Así sea la juntada con amigos o la despedida con los vecinos del barrio, con los Sí, compañeros de trabajo, ¿por qué un estrés? Porque todos estamos viendo como en la agenda a ver dónde podemos ubicar tal día, llegamos como agotados, ¿sí? claro. Entonces uno debería preguntarse, bueno, a ver, después, ni hablar el tema de la organización de las fiestas, digamos, que Mm, todavía Ujú. sigue siendo realmente un motivo de estrés, incluso de discusión en muchos casos. seguro, Eh, seguro. entonces nos cuesta todavía como convertir esas situaciones que en realidad deberían ser
desde el lado de lo placentero, ¿no? En un disfrute, porque ya estamos estresados, estamos intolerantes, como decía Germán, porque realmente llegamos con lo justo. Nos exigimos mucho, Yani, nos exigimos mucho, digamos, en el plano de que parece ser que sí o sí tenemos que dejar todo terminado antes de que termine el año. En vez de encontrarles opciones más relajadas, como la que estiraste recién, ¿y por qué no lo recibimos al año? ¿Eh? Con algunos los despedís y con otros los recibís. Exacto. Cosa de no tener que terminar el año y despidiendo el año. Porque hay gente que no se ve durante todo el año, se ve 2 veces al año. Bueno, Sí. a eso Y se apuntamos. exigen, A claro, y eso se exigen apuntamos. despedirlo sí o sí con él. Hay juntadas o reuniones en las cuales tenemos que aprender a decir, no, no voy, no llego, quiero descansar, necesito otra cosa. Sí. Bueno, vieron que los no creo que es algo también cultural que nos cuesta a todos, digamos, por eso creo que nos terminamos estresando. ¿Por qué? Porque cuando por ahí no llegamos, nos estresamos antes, ¿sí? Porque de alguna manera vamos a hacer malabares para llegar y no tener que decir no. Sí. Sí. Y después, como les digo, o sea, tal vez llegamos como sumamente estresados, cansados. ¿Por qué? Porque se da una situación que en la mayoría, digamos, tenemos como todos estos eventos y seguimos trabajando, digamos, ¿sí? Claro. Entonces, Sí, a las por ahí- preocupaciones cotidianas se le agregan más preocupaciones. Tal cual, tal cual. Y les vuelvo a repetir, algo que debería ser desde el lado del disfrute, ¿sí? Exacto. No lo terminamos como disfrutando. Y el tema Es una a ver, obligación, pareciera. Tal cual, es que uno lo termina planteando así, o sea, tengo que cumplir, digamos, ¿sí? Entonces todo termina siendo como una mezcla de un montón de cosas y realmente nosotros estamos como programados, pareciera que de empezar como con mucha energía el 1 de enero, que yo por ahí muchas veces con algunas personas lo charlo, esto es decir, bueno, a ver, ¿y qué cambia el 1 de enero? Que se Claro. te renueva la energía, digamos, Claro. se te renueva el tiempo, o qué vas a hacer, porque también tenemos como una expectativa de decir, bueno, cierra el año, se va todo lo que pasó y empezamos el año con energías, bueno, pero para empezar el año con nuevas energías hay que hacer algo, digamos, no es que solamente el 1 de enero Es un almanaque, cambia el absolutamente calendario, todo. Claro. ¿Sí? Y por ahí sí, un poco la propuesta es, bueno, de empezar a trabajarlo como preventivamente, digamos, ¿sí? Que por ahí, a ver, algunos pacientes, digamos, que por ahí llegan al consultorio, bueno, o sea, cuando tienen un fin de año como muy estresante, tal vez pueden ir incorporando algunas herramientas para decir, bueno, el año que viene no me puede pasar lo mismo, digamos, ¿sí? Sí es cierto que después hay un montón como de agentes externos, digamos, a la persona, que te llevan a esto, o sea, nosotros, o sea, vivimos en una sociedad que nos impone esto, hacer cierres, y fíjense, trasladado a todo, o sea, en realidad, a ver, si uno lo traslada a lo laboral, o sea, hay que hacer cierre, en las empresas hay que hacer cierre, en el comercio hay que hacer cierre, ni hablar en las instituciones educativas, digamos, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta también que la rutina, tengamos chicos o no, se mueve un poco por el calendario escolar, digamos. Entonces, hay cierre de todo, hay cierre de la academia de inglés, hay cierre de las actividades deportivas. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros no podemos cambiar porque no dependen de nosotros, pero nosotros deberíamos tratar de encontrar las estrategias para manejar esas situaciones, porque también, como ustedes decían, el diciembre y con la llegada de las fiestas es un mes que como muy atravesado emocionalmente, digamos. Claro. ¿Sí? Porque ustedes decían las fiestas, bueno, muchas veces en las fiestas para las personas que están transitando duelos o que han tenido una pérdida, bueno, son fechas sumamente complejas emocionalmente. Entonces, fíjense que ahí hay otro condimento, digamos, Claro. que se suma. Se suma al estrés ya de Claro. la autoexigencia esta de todo lo que venimos hablando, se suma esa que muchos no quieren que lleguen la fecha de las fiestas por ese sentimiento, ¿no? Esa parte de duelo que todavía no sanó
o que lo estás transitando y que decís, oh, y ya te deprime, No sabes si es melancolía, no sabes si es nostalgia, no sabes si es tristeza, si es angustia. Por eso vamos a las emociones, a ver qué hacemos con todo esto, porque hablamos también ya en esta semana de que las navidades para uno, a medida que van pasando los años, son distintas y que nos va quedando una mesa totalmente reducida. ¿Cómo afrontamos este tipo de fechas donde familia, el significado de la Navidad? Pero bueno, cada vez son menos, digamos. Es como que impacta eso. Bueno, el tema de, a ver, de las fiestas, o sea, de la Navidad, de la reunión familiar, lo que termina pasando es que nosotros como sociedad no logramos, digamos, como desprendernos de algunos mandatos, digamos. Los mandatos son como, a ver, como esas costumbres inconscientes tal vez, ¿no? Que vienen de la familia y de la cultura y que hoy nosotros queremos como aplicar los mismos mandatos a un contexto social e histórico totalmente diferente, digamos, ¿sí? A ver, tal vez si nosotros recordamos lo que eran nuestras celebraciones, tal vez cuando éramos chicos, era tal vez la casa del abuelo con todos los primos, con largas mesas familiares, digamos, y eso hoy por hoy en general cambió. ¿Por qué? Porque 30 años atrás eso se hacía todos los domingos en la mayoría de las familias. Hoy eso fue cambiando, esas costumbres fue cambiando, pero es como que, a ver, como que el mandato sigue siendo la reunión familiar, ¿sí? Por eso termina siendo como, a ver, como también como muy estresante y muy movilizante. Primero porque, como decías, Iván, a ver, esa mesa familiar, sí, se va reduciendo, se va haciendo cada vez más chica y también, entonces estamos como en este ida y vuelta, digamos, decir, bueno, me tengo que juntar como la familia porque es una tradición, sí, como que no puedo salirme de esa tradición, pero a la vez también la costumbre fue cambiando, entonces estamos ahí como, no nos podemos adaptar, ¿sí? Y sumado a esto, que es como, a ver, que las emociones están todas ahí como en un límite, ¿sí? En donde está todo ahí como por desbordar, digamos. claro, sí, y en Como esos dije. tipos de casos, ¿cómo tiene que tratar la persona de enfrentar o de sobrellevar? Porque a medida que pasan los días se va acercando la fecha y ese sentimiento es una contradicción, porque podés decir, pucha, están todos festejando y yo no quiero festejar, o yo no estoy con Bueno, ánimo de festejo. claro. Lo primero es permitirse sentir, digamos, ¿sí? Nosotros, esto que vos decís, bueno, yo no quiero festejar, y es válido, digamos, o sea, como que lo primero que tenemos que hacer es validar nuestros sentimientos, digamos, ¿sí? Mm, Eh, que hoy por hoy tenemos, creo que en general, mucho más herramientas para esto. O sea, antes, si yo hablo de 10, 15 años atrás, vos no querías festejar la Navidad porque no te sentías bien, pero ibas y la tenías que festejar sí, igual, digamos. O sea, en Exacto. ningún de prepo, momento, sí. claro, en ningún momento uno se preguntaba, decir, bueno, a ver, ¿qué siento? Entonces, a ver, por supuesto que en una situación ideal uno debería empezar a trabajar emocionalmente toda esta cuestión mucho tiempo antes, digamos, ¿sí? No la Claro, última semana de llegada a exacto. las fiestas, pero lo principal, y esto es aplicable a toda situación, es ser, yo siempre digo, sincero con uno mismo, digamos, decir, bueno, a ver, sincero con uno mismo y poder reconocer qué es lo que me pasa y qué es lo que siento, ¿sí? ¿Qué siento? ¿Tristeza? ¿Siento enojo con algo o con alguien? ¿Tengo deseo de tal vez sentarme, qué sé yo, en la mesa con alguien que, no sé, que no vi desde la Navidad pasada muchas veces, digamos? Eh, Tal cual. ¿Cuál es el tema? Que después está esta presión social si yo me voy a permitir tomar una decisión en función de eso, Ujú. ¿sí? Por eso es una época de muchas presiones, porque vos decías, Germán, bueno, tal vez yo no tengo ganas de celebrar. Y muchas veces uno no se siente en la libertad de decir, che, yo esta Navidad prefiero pasarla solo, tranquila, ¿por qué? Porque dice, pero ¿cómo le vas a pasar solo si es para Sí, celebrar? Y uno no exacto. tiene ganas de celebrar a Claro, veces sí, sí. por diferentes circunstancias, por lo que nos haya pasado durante el año.
Entonces, lo principal es reconocerse a uno mismo, ¿sí? Por Tal eso yo cual. siempre digo, bueno, uno tiene que ser sincero con uno mismo y decir, no, la verdad que yo estoy angustiado, la verdad que yo extraño mucho, la verdad que estoy bien, o sea, o me siento bien y me siento en paz, entonces no quiero ir a determinados lugares o compartir con determinadas personas. Claro. Y después es un desafío ir como manejando esa presión, ¿sí? Que generalmente es externa, de decir, bueno, de que haya cierta congruencia con lo que yo siento y con la decisión que tomo, ¿sí? Bien, Porque si es muy distante lo que yo estoy sintiendo a la decisión que voy a tomar, es más presión y más estrés. claro. Hagamos lo que realmente estemos sintiendo, ¿eh? No queremos juntarnos, hablo para todo tipo de reuniones. No vamos. No, 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 está bien lo que Hagamos lo que dice, hacer sentimos. caso al sentimiento de cada uno. Ujú. ¿Por qué? Porque eso lleva a estar en una situación, bueno, voy, y estás en una situación incómoda vos y por allí podés reaccionar a algún comentario y ya se desata un malestar en la Sí, mesa del cual no estaba pensado que sí, termine así. Se pudre Se todo. pudre todo, sí. digamos, ¿no? Sí, sí, y que termina siendo un momento incómodo para uno y termina siendo un momento incómodo para todos. Tal cual. Lo que pasa es que ahí está el tema de como sincerarse, digamos. O sea, durante mucho tiempo nuestra sociedad no se permitió como sincerarse y decir, che, no voy porque al final la terminamos pasando todo incómodo si yo no me siento bien, ¿sí? Mm, ¿Qué pasaba? Íbamos igual, digamos, ¿sí? sí, Y después está esta cuestión de que, por supuesto, va en función, digamos, de la costumbre, de los valores de cada uno, de ser sincero con el otro también, digamos, bien. ¿sí? Porque sí es cierto que más allá de nuestros sentimientos, uno tiene una responsabilidad emocional hacia el otro, ¿sí? Que nos cuesta muchísimo esa sinceridad de decirle, qué sé yo, a un compañero de trabajo o a un amigo, mira, no voy a ir a esta juntada porque realmente no me siento bien, porque Bien, realmente estoy agotado, claro. porque realmente... entonces, esa Vengo con muchos sinceridad, compromisos. Eso no quiere tal decir que no te cual, quiera o no te aprecie, Claro, tal o tal cual, no los quiera o no los valore sí, como compañeros. tal cual. sí, Simplemente que no sí, me dan los tiempos, no estoy estoy con las tutucas saturadas, sí, le digo yo. sí, Y bueno, nos juntamos el año que viene, y el año que viene tenemos claro. 365 oportunidades para juntarnos. Obvio. Más Incluso calmos. fíjense que esa situación nos genera también como un montón de estrés y de ansiedad, porque cuando tenemos que decir que no, estamos, en vez de ir directo con la verdad, digamos, estoy cansado, entonces es Sí, como en la previa un montón de estrés y de mucha ansiedad para ver, ¿qué le nos digo? ¿Cómo le juzgamos. digo que no voy a ir? Claro, nos ¿Sí? juzgamos solos. Y que capaz que el otro está esperando que le diga la verdad. O sea, por eso digo, Claro. me parece que también tenemos que empezar a ensayar estas conductas de sinceridad, por así Ujú. decirlo. Sí. Yo siempre digo, bueno, cuando uno cambia esa actitud, es lógico que también al entorno le vaya un tiempo a acomodarse, pero me parece que es la única manera de empezar a sacarnos un poco de presión y de estrés, porque si no, no terminamos siendo como sinceros y coherentes con nuestros Mm, sentimientos, no terminamos siendo sinceros con el otro, porque capaz que vamos y bueno, la piloteamos, digamos, o la sí, careteamos, digamos, la careteamos. como se dice ahora, y entonces es eso, o sea, y toda esa situación que pasa en nuestro interior, bueno, ya suma un montón de estrés y de ansiedad, Ujú. Claro. a ver, sobre todo en personas que tal vez hayan experimentado episodios de ansiedad en algún momento o que hayan venido con una situación de ansiedad que hoy, o sea, lamentablemente es como muy común Es Sí. común, ¿no? los episodios de ansiedad, Sí. imagínense que ya llegan con lo justito, yo siempre digo como agarradito de broches, digamos, Mm. ya llegan con lo justito y le sumamos todas estas situaciones. Entonces, ¿Ese? Una bomba de el tiempo. ejercicio, claro, el ejercicio sería eso, ser sincero con uno mismo, con Ahí los está. sentimientos de uno mismo y con el otro. Listo. Mira, El, con eso el, cerramos. el no puede ser una palabra positiva también en uno. Obvio. Decir que no también es Totalmente. positivo. Sobre todo para uno mismo. Para uno, obviamente. Sí. Che, no, no voy a ir. Listo. Ser Vamos a sincero. ser sinceros, ¿eh? Está bien. Totalmente honestos ahí Y con. de esa forma no nos recargamos de estrés, no nos recargamos de obligaciones
que por ahí no queremos ir o no queremos hacer o no vamos a cumplir. Entonces también es poner en la balanza y ser sincero. Eso es el título. A sincerarse con uno mismo. Totalmente. Ser sincero con los sentimientos de uno. Bueno. Gracias, Yani, como siempre. Bueno, llegaron hace poquito a Brickman. Sí, llegamos hace poquito, nos tomamos el mes de diciembre para venir de visitas. Se dio ahí un par de situaciones. Mi hijo más chico tenía que jugar el famoso amistadeo, digamos. Ah, claro. Entonces, por eso llegamos el 7 de diciembre, para que, bueno, él pueda disfrutar de ese evento que no quería perderse. Mirá si se lo va a perder. Qué lindo que pudieron hacerlo. Sí. ¿Y allá cómo va la vida? Bueno, bien. Mire, la semana pasada estuvimos hablando de que cuando llegamos vimos un montón de gente estresada. Digamos que esta nota viene. Entonces pensábamos en eso, bueno, ¿qué es diferente, digamos? Y por eso digo que hay muchas cosas que son culturales. Por supuesto que cuando uno se va a un lugar, bueno, lleva un proceso de adaptación. Cada uno tiene sus tiempos. Pero bueno, la vida es diferente en el sentido de que, bueno, es una sociedad como mucho más estructurada y mucho más organizada, y eso se traslada a lo social, digamos. Entonces, la diferencia por ahí que tal vez a nosotros nos costó más es que ellos no tienen lo espontáneo que nosotros tenemos en las relaciones sociales, y que capaz que eso los lleva a estresarse menos, porque ellos, por ejemplo, la juntada de fin de año las tienen organizadas hace 2 meses, digamos. Claro. Entonces, no la caretean. Claro, no. Entonces, capaz que eso, otra de las diferencias que vimos, que allá en diciembre no se terminan las cosas, porque el año escolar, sobre todo, va de septiembre a junio. Claro. Entonces es como que hablando de este tema de llegar a fin de año, ellos lo único que tienen que hacer es el cierre de año, porque el cierre de todas las actividades lo hacen en junio, digamos. Entonces como que tienen como dosificado, digamos, esto de cerrar. Pero no, la verdad que es una experiencia que un poco ese fue el objetivo, digamos. Es una experiencia que uno, o sea, no podría describir tanto para nosotros los adultos como para los niños, pero bueno, lleva todo un proceso de adaptación, no es, o sea, para nosotros no es que decir que uno si decís que es una sociedad organizada, ya con decir es una sociedad organizada es un despelote. En el gen argentino, ir a una sociedad organizada, donde esté todo en horario, donde funcione todo, donde la política, la economía es estable, y también genera un poquito de ansiedad. No estamos acostumbrados. ¿Cómo me ambiento a todo eso? No estamos acostumbrados, Claro. Tal cual. Pero bueno, a ver, como todo, lleva un proceso de preparación previa emocional, ¿sí? Y bueno, y de esto de reconocer que, digamos, que no todas las cosas son buenas o malas, digamos, ¿sí? Porque es eso, o sea, yo siempre digo, a ver, uno no se fue por un tiempo porque estaba mal acá, sino todo lo contrario. Entonces, es saber reconocer esas cuestiones, pero bueno, o sea, sigo insistiendo que nosotros tenemos un país y una sociedad maravillosa. Entonces, bueno, por supuesto que lleva tiempo adaptarse, pero bueno, la verdad que es una experiencia muy interesante. Recordanos dónde estás viviendo allá. Nosotros estamos viviendo en Inglaterra, en una ciudad que se llama Exeter, que es el sur oeste de Inglaterra, así que es bastante soleado, digamos, para todos los que se preocupan por eso. Menos mal. Sí, y bueno, muy interesante. Bueno, Yani, te agradecemos, como siempre, estamos en contacto permanente con vos, a seguir disfrutando de los amigos, de la familia y de Muchas gracias, un saludo para todos ustedes. Gracias una vez más, un abrazo a la familia. Chau. Chau. Bueno, allí estaba entonces.